a Asad y Marie en el Líbano, cuando ellos estaban de visita en el 97. Alrededor de del año 2000, tuvimos 2 diálogos en Malta entre países del Mediterráneo. Asad estaba presente en los dos. Asad creció en una familia cristiana. Él estudió ingeniería. Durante la guerra civil libanesa, Asad Shaftari era uno de los oficiales de la inteligencia de la milicia cristiana. Su esposa, Marie, participó en una conferencia en Co, Suiza, el Centro Internacional del Rearme Moral, Iniciativas de Cambio. En el regreso, ella se quedó maravillada sobre todo lo que había visto. Asad, como un buen oficial de inteligencia, preguntó a Mari cuáles eran sus agendas del rearme moral, iniciativas de cambio. Ela não tinha respostas. Ella no tenía respuesta. Mari lo invitó para la próxima reunión. Él fue. Pero estaba discretamente armado y con 2 guardaespaldas esperando afuera. De allí comenzó un camino arduo para Asad y Marie. Asad es cofundador y vicepresidente del grupo Luchadores por la Paz, una ONG con sede en el Líbano y formada por excombatientes de la guerra civil, que duró 15 años. En este momento, el Líbano está pasando una crisis enorme. Muchos están sufriendo. Agradezco mucho a Asad Shaftari, que hoy está con nosotros. Es un privilegio presentarlo a él, Asad Shaftari. Asad dice, primeramente, agradece a todos para tomar el tiempo para escuchar mi humilde mensaje de hoy. Y gracias a la introducción de Josephine. Y sé que eres una cercana amiga de Livia y de Marie, mi esposa. Y que quedaste mucho en nuestro corazón. Quisiera decir hola también a algunos de algunos de los amigos que reconozco por fotos de Uruguay y ENCO, y los nuevos amigos que estoy conociendo hoy. Francamente, cuando me vas a escuchar, no quiero que pienses que yo soy un santo. Para nada. Todavía soy un humano, pero hoy sé que soy un pecador. Antes yo pensaba que era una persona ideal, pero en realidad lo que me gustaría compartir es la historia de un pequeño niño que creció en una familia cristiana en Líbano, una escuela cristiana y una universidad cristiana en Libia. Mis padres no pensaban que ellos eran fanáticos, ni yo tampoco creía que yo era un fanático. Para ellos,
And if we met a good Muslim, they would Y say, si conocíamos un buen musulmán, decían que él era un pobre hombre, una pobre persona, pues no querían a los musulmanes cerca. Pero luego descubrimos que había muchas diferencias en nuestra religión, en la vida social, las calles, la cantidad de niños que ellos tienen. Y escuché que ellos estaban procreando a propósito para volverse más numerosos que los cristianos de Libia. Y esto significó mucho para mí. Y luego vino el tema políticos y era mucha diferencia entre Libia al ser un país cristiano. Nosotros queríamos parecernos a Nueva York, a París, mientras que los musulmanes querían quedarse más parecidos a los países arábicos por la manera en la que ellos vivían y por las similitudes que tienen. Y también solían identificarse con cualquier cosa que pasaban con los musulmanes en el mundo y que nosotros no entendíamos por qué ellos se sentían tan cercanos a los musulmanes alrededor del mundo, because they felt that the porque Palestinians ellos sentían que los palestinos que llegaban a Libia eran su ejército, que ellos tenían que protegerlos, y yo veía eso como una diferencia entre los musulmanes y los cristianos, como ellos se creían hijos de de un mismo Dios. Cuando comenzó la guerra civil, yo tenía 20 años, estaba en mi cuarto año de la Facultad de Ingeniería y yo entré a la guerra civil, ¿sabes? Listo para hacer cualquier cosa para defender mi idea de Libia, de una Libia cristiana. Yo hice cualquier cosa que te podrías imaginar. in the Christian militia. Lembra que o final do Yeah, yeah. And also Y también, estando en en inteligencia secreta de Libia, lo que yo hice durante la guerra civil, yo lo hice con una conciencia transparente porque yo pensaba que yo estaba protegiendo a los cristianos y a Libia cristiana. Entonces era una guerra aceptada, algo así como las cruzadas. Y para mí dar órdenes para matar enemigos era muy natural y tenía una conciencia tranquila. O sea, que con tal de que yo no matara civiles, sentía que todo estaba bien dentro de mí. To come to a peace agreement that would end. ¿Ya? Y luego de la guerra intentamos llegar a una paz, pero muchos de los cristianos, la mitad de los cristianos, no se oponían. Y al yo querer la paz, me volví un traidor de mi lado. And this is Y tuve que huir y todos me veían como un traidor. ¿Está? Y luego de todo esto yo conocí a Ralme Moral, y que era por un pastor, y que ellos no estaban con nosotros al pesar de ser cristianos, no estaban con nosotros por las políticas, sino por ser personas, por ser seres humanos.
y nos apoyaban a nuestras familias. Y lo que me atrapó a mí es que ellos aceptaron conocer primero a mi familia y poco a poco me fueron acogiendo a mí. Seamless, I mean, Y sin notarse mucho, women can convince their men very easily. las mujeres pueden convencer a sus esposos muy convincentemente y yo la seguí a ella y yo quedé un poco impactado porque ellos querían cambiar a todo el mundo y me hicieron ver que yo no era el modelo y que yo no era el mejor ser humano del mundo. Y luego la segunda cosa es que es que querían cambiar el mundo pero para hacer eso tenían que cambiar el mundo, tenían que cambiarse, perdón, a mí mismo primero y luego al mundo. One session, I mean, but little by Y little. esto, o sea, no se hace en una sola sesión, sino poco a poco. Are you with God or against God? Are you Y tú estás con Dios o estás en contra de Dios, si estás haciendo lo que Dios quiera o lo que hace lo que tú quieres. Y yo le dije que sí, que estaba haciendo la voluntad de Dios, defendiendo su religión durante la guerra de Libia, pero ellos solamente se reían y esto fue muy raro para mí y que ellos se sentaban en silencio 20 minutos, a veces hasta una hora, y al comenzar a hablar, comenzaban a decir muchas cosas que estaban mal dentro de ellas being y efficient, yo no estaba acostumbrado a esta técnica. asking for things for me, Para mí era suficiente orarle a Dios, pedirle por dinero, por el bien de mi familia, pero nunca escucharme a mí mismo, ni escuchar a Dios. I knew that if I Y started yo sabía aligning my que life si yo with comenzaba values that empezaba a operar mi vida de re- en relación a los valores de régimen moral, supe que tenía que cambiar mucho y tuve que correr durante mucho tiempo because I wanted con ellos, pero también alejarme mucho de ellos, anything but not having a quiet time by myself. porque no quería tener un momento en silencio conmigo mismo. Pero poco a poco Dios tiene su forma I felt a force pushing me towards that mirror. And when de forzarme a mí mismo para verme a mí mismo al espejo a beast with blood on y ver una bestia that sleep I con did not sangre remember. en sus manos Is that the y me innocent sorprendió me al after verme a mí mismo como una falling, bestia the pure innocent guy, I did not recognize myself. y no me reconocí a mí mismo. How did Antes de la guerra era this un point? chico inocente y cómo me pude transformar en una bestia luego de la bestia. Y lo más seguro, esto fue de mis puntos más difíciles a lo largo de mi vida. A lot of other impressions and feelings. The choices were multiple. Commit Las elecciones eran múltiples, suicidarme, como lo hicieron mucho, o esto reconocer que esto es lógico, que hice lo que hice porque así era la vida, o quedarme en un rincón llorando, o al contrario de todo, eh, of change. que fue lo que me enseñó iniciativa de cambio, que es volverme responsable, tomar responsabilidad de todas mis acciones. Esto es muy complicado porque primero tienes que reconocer a ti mismo, He was wrong. luego a Dios Comes the toughest to admit to others y, that y después reconocerle a otros que tú estabas en lo incorrecto. Y yo sé que a pesar de mi propia experiencia, sé que es muy difícil decirle que
estaba errado con cosas muy pequeñas y al intentar hacerlo ante una nación, ante muchas personas, muchos seguidores, era algo muy complicado para mí y yo huía también de huir de pedir perdón en público. Or I took part, I was invited to Pero some Iniciativa de Cambio me invitó a it was not una yet. charla de cambio And later on, also after the end of the war, where un poco we, después del final de la guerra, you know, we met donde nosotros, the Muslims, mi familia, conocimos a los musulmanes, a los palestinos, como personas en sí, part of the Christians who were my enemies. no como un musulmán, no como un Different from what I saw. cristiano, sino como personas en sí, We were y not so vi different from each other, you know. que no éramos tan diferentes como yo creía al All inicio, think the same. We did not have to. The pero difference a pesar de que nosotros no teníamos is que not creer ni hacer lo that mismo, we were not sabía enough to kill each other. We're que not no éramos facing distintos. enough to kill each other, you know. We could have sat down and solved our issues differently, but sadly we did not, you know. And we caused Y yo me lamentaba porque no nos pudimos reunir antes para arreglar todas nuestras diferencias, sino que tuvimos que pasar muchas pérdidas de vida hasta llegar a este punto. No, they had names and they had their Y me dreams. di cuenta que ellos tenían sueños, tenían nombres, tenían vidas para algo mejor y que ellos, un mejor futuro para sus hijos. Y también me di cuenta que tenía que escucharlos a ellos, de lo que ellos tenían que decir, que no yo estaba siempre en lo cierto, sino que ellos también, y que tenía que mezclar ambas verdades, y que poco a poco fui descubriendo que yo tenía que trabajar con ellos también, dormir en el mismo cuarto con uno de ellos. And similar, and later on, to my surprise, Y, y después, para mi sorpresa, fue libre disappeared because I killed them or they killed me. y que But ellos desaparecieron no other anymore. todo ese odio porque no habían otros, o sea, no eran los musulmanes, eran seres humanos y y que Libia era mucho más amplio para mí, que era algo mucho más grande de lo que yo antes creía, de que eran cristianos contra musulmanes, era algo mucho más que eso y que eso fue algo que Dios me inspiró. Y luego de 12 años yo me disculpé en público, pedí perdón, perdonar por todo lo que yo hice en la guerra civil To change and to work para ayudar a los otros y tratar de redimirme, you cannot bring back redimir esta bestia y que a pesar de que no puedes traer de vuelta a la vida personas que ordenaste matar, eh, traté de hacer de que no se tomaran más vidas, o yo podía evitar que personas seguían tomando vidas de otras personas. than prejudice, Y muchas cosas comienzan con la ignorancia, con preconceptos, odios que llevan al odio y que nos hacen cruzar esta línea y que es muy complicado volver hacia donde nosotros estábamos. Y desde ese momento dediqué mi vida a trabajar con iniciativas de cambio y desde ese momento hemos creado hace unos años luchadores por paz, tratar, because change is I mean tratar de promover el cambio, porque el cambio
el cambio es como el COVID-19, que cuando la gente ve que tienes, que de verdad has cambiado, They have a tendency to believe ellos tienen una tendencia a creer de lo que tú estás diciendo y tratan de cambiar ellos también. Y esto se esparce, créame, se esparce como fuego. No me gusta mucho esta expresión, pero tal vez pare aquí for each one of us, to y dejarnos a cada uno de nosotros, dejarnos estos próximos minutos de silencio para que podamos ver también qué es lo que hemos vivido nosotros. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que has compartido con nosotros. Y bueno, ahora como es de costumbre, después de escuchar esta historia tan real, tan concreta y con tantos aprendizajes, la idea es irnos a 10 minutos de tiempo en silencio. Kili va a proyectar las preguntas, pero recordemos que la idea es ya no pensar en Asad, sino pensar en mí, lo que escuché, cómo me inspira, ¿no? ¿Qué me dice a mí? ¿A qué me invita? Y la idea es poder tener nuestro cuaderno, nuestros lápiz en la mano, disponernos a escuchar, como dice Fabiana, hacerle caso a la naturaleza, ¿no? Que por algo nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Así que gracias a Saad por este compartir, por la honestidad en compartir tu experiencia, y vámonos a 10 minutos en silencio, ¿está? Y ahora lo que nosotros como equipo pensamos era aprovechar la presencia de Asad y de todos los que estamos acá presentes y quedarnos en una sola sala hoy, ¿sí? Para poder compartir como una comunidad grande. Así que el micrófono sería de cada uno de nosotros. Les pediríamos si ponen su nombre en el chat o si levantan la mano, como las opciones que tenemos acá, para poder darles la palabra. Sí, y ser concretos en la medida de lo posible, compartiendo lo que a mí, la voz interior, me invitó a reflexionar, ¿sí? Desde ese lugar. Entonces, bueno, les decíamos esto. La idea ahora es compartir. El que quiera compartir lo que reflexionó en sus 10 minutos en silencio, levante la mano o coloque su nombre en el chat. Yo le digo a Saad que, bueno, a mí me llevó a otra pregunta, parte de lo que escuché. Y una de las características del líder es la pasión, según Omar Ibargüen Paiva, uno de los que empezó Gente que Avanza, Viva la Gente en América Latina. Y él decía, hay que tener pasión para luchar, pero a la par de la pasión, capacidad de controlarla. Y ahí se me fue la reflexión, me invitó a ver en esa pasión yo hoy, en lo que me siento llamado, de qué manera no dejo a algunas personas por el camino por querer hacer cosas y poder ir al frente, cuando de repente la pasión tiene que ser combinada con paciencia también. Entonces, en mi caso, eso me generó esta pregunta para seguir reflexionando. ¿Cuándo sí seguir como una locomotora hacia el frente y cuándo sí esa locomotora para que unas personas se suban, ¿no? Entonces, muchas gracias. Por ahí tenemos Leonora con la mano levantada. Leonora va a hablar en portugués, ¿sí? Sí. Sí. ¿Puedo? Puedes. Bien. El pensamiento que me viene en estos 10 minutos es el siguiente. Cuando se hace algo y se cree de verdad, aunque este algo sea equivocado, Dios nos hace ver la verdad. Entonces es necesario mucho coraje para pasar por el dolor del arrepentimiento y transformarse. No es fácil, pero es liberador. Muchas felicitaciones a Saad. Muchas gracias, Leonora.
¿Alguien más que le gustaría? Acá pueden poner su nombre en el chat o levantar la mano acá en las opciones del Zoom. ¿Alguien más que le Rosa contaría? María de México. Rosa María. Dale, Rosa María de México. Micrófono, por favor. Creo que ya, ¿verdad? Ya. A mí lo que me llevó, tomé algunas notas de no musulmanes, seres humanos. Creí que estaba bien porque lo hacía en el nombre de mis creencias, ¿no? Cambié primero o cambia primero y después cambiar lo que está fuera primero yo. Y me impactó esta frase de la bestia, ¿no? De reconocerse como bestia. ¿Cuántas veces no tenemos esa bestia interna que nos está queriendo mover hacia ciertas cortas cosas? Y lo que yo escribí fue que no importa lo fuerte o difícil que hayas vivido o hecho, siempre hay una esperanza de poder cambiar y de acercarte a lo que Dios quiere que hagas y que vivas. No es fácil aceptar los errores, pero cuando realmente entras en contacto contigo mismo, Dios te muestra el camino de la redención y de la aceptación de tu humanidad. El podernos aceptar como seres humanos llenos de defectos, de virtudes y también de esta vulnerabilidad de poder no estar a veces en el camino correcto. Y a pesar de que habrá cosas y situaciones que ya no puedas cambiar, sí habrá otras que puedas hacer para redimir lo que no estuvo bien. Me inspira conocer historias como estas, porque con un trabajo interno puedes reconocer y abrirte a mejorar tu vida, reconociendo que no importan creencias, orientaciones, diferencias, todos somos hijos de Dios y que esta tierra y lo que hay, Él lo puso para beneficio y disfrute de todos. Eso fue lo que me... Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias una a reflexión. Tenemos a Graciela. Graciela. Hola, buenos días. Agradecerle muchísimo a Saad su testimonio y su valentía al compartir situaciones muy duras de la vida que le tocó. Yo como aprendizaje enseguida lo llevé a mi vida y a las diferentes dimensiones de la vida, de los vínculos que tenemos. Y recuerdo también una experiencia de choques como de culturas, cuando yo me vine de Montevideo al interior con culturas totalmente diferentes, y en un principio veía las cosas totalmente negras o totalmente blancas, sin entender los matices que la vida tiene de cada uno de nosotros. Pensé también, lo escribí acá, lo importante que es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo, pero también darle la posibilidad al otro o a los otros de conocernos a nosotros también, para que podamos llegar a ese diálogo, a esa construcción de la confianza que venimos hablando y poder enriquecernos mutuamente. Pero me vino también a la mente y al corazón otra dimensión, que es esta dimensión macro de lo que son las culturas, de lo que son los grupos de poder, y que puede ser desde lo religioso, lo político, lo económico, que nos enfrentan unos a otros, desde las diferentes posiciones que tenemos en la sociedad. Y lo importante que es para nosotros este desafío de poner desde el trato en la familia, con los vecinos, en el trabajo, en los grupos sociales, una mirada más humanista en todas las vivencias, en todos los proyectos, y ver esta realidad siempre con la persona como centro, y no lo económico ni el poder. Muchas gracias a Saad y a todos ustedes. Muchas gracias, Graciela. Muy lindo, ¿no? Esta diferencia entre lo micro y lo macro.
Gracias, gracias. Tenemos a Ilse, desde Honduras también. Ilse, activa tu micrófono, por favor. Buenos días a todos. Asad, así es, ¿verdad? Asad. Sí, fue un testimonio bastante de mucho impacto. Y creo que se tiene que, bueno, reconozco, ¿verdad? Su valor en compartirlo y cómo ha logrado transformar esa experiencia en una plataforma para tener una vida libre ahora. Y el aprendizaje que yo puedo, pues, sintetizar de su experiencia es que las acciones pasadas en mi vida, ¿verdad? Las acciones pasadas, llega un momento cuando soy confrontada como cuando la luz ilumina mi mente, entonces soy confrontada con mi realidad y empieza un pequeño espacio de conflicto interno, de conflicto personal. En ese momento está en mí tomar dos caminos se abren frente a mí y puede ser vivir una vida llena de trauma o vivir una vida en libertad. Entonces, de la experiencia de Asad, yo aprendo que él decidió el camino de la libertad. Él pudo a este momento ser un hombre frustrado, lleno de culpa, lleno de pesares. Sin embargo, encontró la libertad. Y a través de la fe en Dios, a través de la libertad que da Cristo, que por cierto en la Biblia encontramos, ¿verdad? Que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y lo pasado me sirve para ser fuerte, no para lamentarme. Entonces, a este momento de la vida ya tenemos la madurez, después de todo lo que pasamos, de vivir como seres humanos libres, libertad, con fortaleza en el Señor y pensando en todos los que nos rodean como oportunidades para nosotros ayudarles, crecer nosotros y crecer junto con quienes nos rodean. Ese es mi aprendizaje de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ilse. Qué lindo. Y qué lindo que el hijo de Ilse le tradujo a Asad. Quien está traduciendo, Fernando, es hijo de Ilse, para quien no sabe. Qué lindo. El más lindo, dice. Muchas gracias, Ilse. Muy, muy, muy linda reflexión también. Muy, llena de mucho poder. Rodolfo, adelante, activa tu micrófono, Rodolfo. Ahí está. Hola, ahí estamos, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, simplemente decir que Asad, con lo que yo me quedo es que tu testimonio de vida y tu valentía es un digno ejemplo, es un heroico ejemplo para muchos líderes de mi país. Que estaría bueno, creo que de mi país y de muchos otros países del mundo, ¿no? Dios, como decía recién, te ha iluminado en un momento determinado de tu vida y te ha dado la oportunidad de elegir ser mejor, como lo ha hecho con un montón de gente, como San Pablo, por ejemplo, que se ha tenido que caer del caballo y quedarse ciego después de perseguir a los cristianos para darse cuenta que estaba llamado a otra cosa. Así que lo que me queda es eso, tu ejemplo, tu virtud, tu integridad, y ojalá muchos líderes puedan tener ese cambio que has tenido vos también, que has sido un líder, ¿no? Sos un líder. Así que a partir de ahora, un ejemplo para mí también. Gracias. Muchas gracias, Rodo. Acá, antes de darle la palabra a los demás, Natalia de Argentina dice: lo que me llevo de este testimonio es la importancia de romper las creencias, los prejuicios que traemos, y para eso es importante conocer, tener más empatía con el otro y por sobre todo perdonarnos para poder hacer un cambio en mi interior. Muchas gracias, Nati. Muy, muy, muy cierto, muy cierto. Sí, tenemos entonces, después de Rodo, Elisángela, activa tu micrófono, por favor. Sí. Muchas gracias al señor Asad por su charla muy motivadora que compartió con nosotros. Yo, con mi granito de arena, siempre lo que tengo dentro de mi propia religión, soy católica, soy católica practicante, y dentro de la propia religión
tantos movimientos con sus fanatismos. Y lo mismo me imagino que ocurre en otras organizaciones, en otros grupos. Entonces, a mí lo que me lleva es eso, con mis ideas, no ser extremista, no llegar a olvidarme del ser humano. Y una de las frases que siempre trato de trabajar conmigo misma y con los que están alrededor mío es: el ser humano vale 1000 veces más de las creencias que puedo tener. Entonces es algo que yo mismo practico porque a veces unas ideas que yo tengo me llevan a olvidar que en primer lugar está el ser humano, a quien yo por ahí no estoy de acuerdo con sus ideas y con su ideología que por ahí va viviendo. Entonces, ¿cómo es fácil? Yo desde mi posición, que no abarca mucho, pero cómo es fácil caer en ese error por ahí si uno llega a estar en una posición donde por ahí estuvo el hermano Assad en su momento, cómo es fácil cometer esos errores. Entonces, yo me quedo con eso, trabajar con el ser humano, que él vale mucho más que mis creencias. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias por tu reflexión. Tenemos a Yosemar, a Oscar y a Elsa. Yosemar, ¿puede activar su micrófono? Por favor, activa su micrófono. Yosemar, así... Ahí está. Vamos a bueno, yo no voy a hablar en español, pero no hablo muy bien. Quiero escuchar más en español que hablar. Primeramente, parabéns aí ao Primeramente, gracias a Assad por compartir toda su vivencia. Refletir muito mais internamente, expresar... Que me hace reflexionar mucho más internamente y expresar, de hecho, tantas cosas que me lleva a pensar. Nuestro país no vive en guerra, pero cada ser humano en su relacionamiento vive una guerra, un conflicto constante donde quiera que esté. Siempre habrán dificultades con las personas más conflictuosas y sus consecuencias. Por peor que pueda parecer mi situación, ellas no se comparan con una guerra de hecho. Debo empeñarme cada vez más para superar mis guerras, siempre buscando la orientación divina y apoyándome en cosas positivas. No es fácil, pero es posible. Me gusta mucho usar una frase que ya la tengo a muchos años, de una persona muy simple en relación a la vida. Vida buena es la de los demás porque no sabemos cómo es. Muchas gracias. Eso va por ahí. Gracias, José. Me jalaron la oreja, me parece que me salté a Laura, que había levantado la mano hace tiempo, así que Laura, te damos la palabra. Bueno, gracias. A mí me inspira pensar en qué momento llegamos a esto, si nuestra esencia es pura y cómo nos hemos separado de ella. Yo reconozco que cada ser humano tiene sus diferencias por las circunstancias que le ha tocado vivir y eso me lleva a respetar esa diferencia, esa su verdad, como quiero también que mi verdad sea respetada. Porque ese es el camino que yo elegí y lo bendigo porque es mi camino de aprendizaje. De otras verdades, por supuesto, también aprendo, porque también me lastiman y me llevan, primero, a agradecer el camino que yo he tenido. Segundo, en reflexionar cómo puedo yo sanar esa herida que es de todos. Despierta en mí un compromiso de liderazgo y mi verdad en ampliar esta verdad de manera que toque también la de otros. Me invita a no juzgar,
y a pedir a Dios que me ilumine para hacer lo que me corresponde en esa verdad donde yo estoy, y hacer parte de la verdad de todos. Somos uno en esencia, somos uno en espíritu, pero solo si asumimos nuestra responsabilidad, es decir, la habilidad de responder en unirme a la esencia de los demás, en comprensión, en compasión y en acción. Gracias. Qué lindo. Buenísima. Muchas gracias, Laura querida. Por acá nos dice Irene y Ramón desde Uruguay: lo que me deja de lo vivido por Asad y lo llevo a mi vida es que todos somos seres humanos y que tenemos que vernos en el centro de los corazones con la empatía de que se puede cambiar. Muchas gracias, Irene. Y después decían, gracias, Asad. Hace días estaba queriendo que llegara este día para escucharte, un ejemplo de que se puede. Gracias. Oscar, ahí tenemos ya pocos minutos, estamos en la hora, así que quien tenga que salir, hágalo libremente. Agradecemos su presencia y seguimos escuchando. Oscar y después Elsa. Estupendo, gracias Ismar, muy buenos días a todos. Los que no me conocen, Oscar Marroquín de El Salvador, insistente en Yo Escucho. Quisiera agradecer en primer lugar el compartir de nuestro amigo, porque nos llega hasta el corazón y a otras fibras de nuestro ser. Y es importante porque es un reto, es un desafío. En El Salvador hace muchísimos años se ha convertido El Salvador en América Central. La violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Nosotros vivimos enfrascados en esto, hemos también tenido las consecuencias de la guerra, y todo esto evidentemente tú lo pones ahora en el contexto más importante en América Latina. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos hace vivir, recordar y apasionarnos nuevamente en que el hombre tiene grandes dificultades y vive la guerra por esas grandes dificultades. El problema está en la forma de enfrentarlos, en los métodos de cómo enfrentar esa problemática y las diferencias. Tuvimos muertes propositales y todos los días los índices son impresionantes. Sin embargo, nos negamos a tener ese cambio tan necesario. Es una verdadera decisión. El verdadero problema en el mundo no son las izquierdas y las derechas, no son los grandes sistemas económicos o políticos, sino la gente que quiere cambiar y las que rechazamos cambiar. Hoy, inteligentemente, tenemos que aceptar el reto que nos presentan para ese cambio profundo. Me siento muy agradecido por tener nuevamente ese sentimiento de aceptar ese reto para seguir cambiando y de unirme a personas, a conformar un equipo de personas que luchemos por cambiarnos mucho más y escuchar la voz de Dios. Muy agradecido. América Latina y el mundo necesita de este tipo de personas que se proyecten. Estamos contentos de que hoy América Latina está escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Por acá también, antes de darle la palabra a doña Elsa Vogel, Angélica desde Chile dice, una gran historia de vida. Cuando el arrepentimiento es de corazón y viene tomado de la mano de Dios, es real, porque se nace de nuevo, con un proyecto de vida diferente, el ser un ser de paz, de luz y con humildad. Y ver que las cosas de la vida, y ver las cosas de la vida con amor. ¿Tá? Laura también agradece. Thank you, Asad. Sí, Elsa, la escuchamos, Elsa.
Elsa, su micrófono. Your mic, please. A ver, voilà, voilà. Voilà. O que inspira en mí el testimonio del señor Assad. Lo que inspira en mí el testimonio del señor Assad es de aceptar toda la responsabilidad de las cosas equivocadas que hago. Y para mí, especialmente, muchas veces si algo malo sucede en mi relación con otros, mi primera reacción es de culpar a los demás, principalmente si la razón de ellos me ha herido mucho. Es muy difícil para mí, pero si yo no hago, yo no puedo ayudar a nadie profundamente. Entonces ahora yo decidí hace algunos años de aceptar eso. Es una lucha grande antes. Muchas veces yo solo puedo hacer eso con la ayuda de Dios. En fin, yo quisiera agradecer a Assad. Yo leí tu libro. Francés. Decir la verdad, aunque mi voz tiemble. Es algo muy conmovente. Muchas gracias por eso. Ismael está silenciado. Claro. Acá dice Kili ahora, la voz interior nos habla, realmente nos habla a todos. Todos la escuchamos. Algunos nos hacemos los sordos, pero solo cuando la obedecemos cambiamos y cambiamos el mundo. Y también Elida desde Argentina, un testimonio muy duro y expresado con valentía. Enfrentarse a su propia convicción es una proeza que nos parece imposible de asumir. Gracias a Dios podemos enfrentar nuestros demonios y vencerlos. Cuando llegan las experiencias compartidas y las palabras del Señor se afianzan en nosotros y nos muestra el camino hacia la paz verdadera y nos hace valientes. Muchas gracias por compartir. Y acá también Rafael Ferreira desde Honduras escribió su reflexión. Primero, no soy perfecto y no puedo exigir perfección. No soy dueño de la verdad y tampoco puedo exigir que los demás acepten o piensen lo que yo creo. Segundo, por difícil que es, estoy llamado a vivir una vida de perdón. Perdonar y pedir perdón. Es lo que Dios me invita a hacer diariamente. Mi mayor referente, Jesús. Tercero, Dios me dice, todo ayuda y obra para bien, para los que amamos a Dios. Y creo que una vez que me encuentro con Dios y Él me libera de la culpa y sana mis heridas, usará esas situaciones pasadas para mi bien. Muchas gracias, Rafa. Y desde Sudáfrica, Rudiger dice, la vida de Assad me da esperanza para la paz en Sudáfrica. Puentes entre personas han ayudado mucho para disminuir la violencia. Bueno, muchas gracias. Ya estamos en nuestro tiempo límite. Nos hemos pasado un poco. Agradecerle a Saab. Y mientras escuchaba las reflexiones, también yo anotaba, ¿qué puedo hacer? Porque la pregunta es, ¿de qué manera me equipo, me inspiro para la acción? Iniciativas de cambio. No es solo reflexión, no es solo acción. Es la combinación de las dos. ¿Tá? Me inspiro, busco lo que Dios me está pidiendo, veo las necesidades y actúo. Y yo decía, Assad nos presentó un panorama macro, ¿no? A nivel nacional, cómo impactan nuestras acciones a nivel nacional. Qué gran desafío. Y de repente algunos podemos pensar, bueno, pero eso está muy lejos de mi realidad. Acá no hay guerra civil, la guerra civil está allá en Líbano. Está bien, es una linda reflexión. Pero en lo micro, ¿qué sí puedo hacer yo? ¿Tá? En mi comunidad, ¿qué sí puedo hacer yo? ¿Tá? Con mi grupo de amigos, ¿qué sí puedo hacer yo? Con mi familia, ¿qué sí puedo hacer yo?
Y pensábamos ahí, ¿no? Elsa nos contaba iniciativas de cambio en Birmingham para unir puentes, crear puentes. Los cristianos visitaban el templo sagrado de los musulmanes, después iban también a la mezquita, o sea, buscar conocer, buscar respetar, ¿no? Como se dice, no hay verdades absolutas acá, cada uno tiene su propia religión. Y Hassan nos decía, ¿no? Que a mí también me impactó eso. Me di cuenta que ese otro, mi enemigo, tenía un nombre, tenía familia, tenía amigos. Y hay varias iniciativas en el mundo. Nosotros conocimos una ONG que se llama Bridge Builders, constructor de puentes, que lo que hacían en Canadá, no, en Alaska, perdón, es invitar a las personas a comer en sus casas para conocer, personas de las otras religiones, personas de otros países. En todos nuestros países hay migrantes o hay personas de diferentes religiones. Entonces, de repente, en lo micro, podemos generar estos impactos. Así que, bueno, Asad, ¿alguna última palabra que le gustaría dejarnos antes de cerrar el encuentro? Thank you so much, Ismar. Muchas gracias, Ismar. Each one of Me you. gustaría agradecer a cada uno de ustedes, de verdad, por las palabras que me impulsan y que todos necesitamos del uno al otro, porque creo que la mayoría de nosotros estamos nadando en contra de la corriente. Y es lindo saber que ustedes están ahí en su esquina del mundo intentando hacer lo máximo de lo que nosotros podamos hacer. Y me alegra saber que cada uno de ustedes son parte de esta red de personas valientes. Y yo pienso que cada uno de nosotros es parte del mundo. Dios estaría muy feliz de que cada uno pueda aportar. Gracias, muchas gracias a todos. Y acá dice Nilda de Guatemala, gracias Asad por su testimonio. Me queda que primero debemos reconocer nuestro error, perdonarnos, que es lo que transforma para pedir perdón y es lo que contagia, como dice él. Bueno, gente, muchas gracias. Seguimos avanzando, seguimos aprendiendo, seguimos equipándonos, seguimos construyendo puentes. Y ese es un lindo desafío. Así que a poner las manos en la masa, a hacer lo que cada uno puede, desde donde puede, ¿no? Y a seguir sintiéndonos, como dice Asad, parte de una red internacional de agentes de cambio. ¿Sí? Un gran abrazo. Pueden activar sus micrófonos. Muchas y gracias. saludarse. Thank you, Asad. Gracias, Asad. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buen día. A los traductores. Gracias a los traductores. Muchas gracias, Fernando. y Gracias, Marcelo. Fabiana. Marcelo, muchas gracias.